Mis hermanos y mis amigos, excelente y bendecido día para cada uno de ustedes. Es una misericordia y es una gracia del Dios poderoso que podamos seguir estudiando su palabra semana tras semana. Y esta semana pues vamos a continuar en el Evangelio de Lucas capítulo 13. Hemos avanzado hasta el verso número 9, meditando en finalmente un sermón del Señor. Desde el capítulo 2 el Señor nos está mostrando a cada uno de nosotros y lo mostró en su momento a los discípulos, a los seguidores de Jesús y también a sus enemigos. La gracia que venía con él, que anunciaba el reino de Dios. Y Jesús, mis hermanos, ha retado a sus oyentes a entrar en ese reino, pero teniendo en cuenta muchas cosas. Nos dice que hay que volverse de la falsa religión, hay que temer a Dios más que a los hombres, hay que entregar las vidas al control del Espíritu Santo, hay que rechazar y dejar de afanarse por lo material para buscar el reino de Dios. Y eso lo hemos visto en el capítulo 13, antes de que sea tarde. Porque el Señor es paciente, su paciencia es muy grande. Él no desea la muerte del impío, pero también es un juez sumamente justo. Y vamos a leer aquí en el versículo número 10 en adelante acerca de un milagro del Señor, pero que tiene que ver con todo el contexto que estamos tratando. Porque repetidamente el Señor nos ha dicho que esos milagros, y lo hemos evidenciado en el Evangelio de Lucas, respaldaban sus palabras acerca de quién era Él y acerca de su misión. No de condenar, sino de salvar a los pecadores. No de ir a los sanos, sino de venir a los enfermos, que son los que necesitan curación. Y aquí el Señor lo va a seguir recalcando. Entonces vamos a leer en la versión Reina Valera esta narración de Lucas, que es exclusiva de Lucas. Es uno de los textos que solamente en el Evangelio de Lucas está. Dice Lucas 13, 10 al 17, versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Verso 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Verso 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Versículo 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y mis hermanos, la historia es sumamente interesante. La narración que hace Lucas nos llama a ir detalle por detalle. Porque hay algo muy especial, hay una situación muy específica, muy típica, y es la situación es que el Señor quiere revelarnos una ocasión típica y cotidiana de, en ese momento, el día sábado, un día de adoración. Y hay todo un contexto que el versículo 10 nos narra, mis hermanos. Y es el marco para mostrarnos la compasión de Jesús en un día sábado. Hagámosle algunas preguntas a ese versículo 10. ¿Qué hacía Jesús en ese momento? Y Lucas nos responde que él enseñaba. Jesús estaba enseñando. El Señor se presentó, mis hermanos, como profeta, como sacerdote y como rey. Y lo hemos estudiado que una de sus prioridades, una misión que él venía a cumplir, era predicar la palabra de Dios. Era traer la revelación del Padre a cada uno de sus oyentes
llamémoslo así, presenciales en su época, pero que a través de la palabra de Dios, del Evangelio, nos ha sido irradiada a cada uno de nosotros, ese Evangelio. Entonces el Señor, fíjate que está enseñando, nuestro profeta, por el cual dice Hebreos que Dios mismo ha decidido hablar en este momento, está haciendo eso, enseñando. Y lo hemos visto en el Evangelio de Lucas en varias ocasiones realizando esta actividad de enseñar. Lo hemos visto en los campos, en las ciudades, en las casas, en las aldeas de Jerusalén y sus alrededores. Pero fíjate que aquí hay un detalle importante. La segunda pregunta que le hacemos al versículo 10 es: ¿y dónde está Jesús? Y Lucas nos responde que está en una sinagoga. La acción de enseñar se está realizando en una sinagoga. La sinagoga, mis hermanos, en el tiempo de Jesús era sumamente importante. Ya llevaba algunos siglos siendo parte del entramado del corazón judío, porque después del exilio en Babilonia, donde fue destruido el templo por Nabucodonosor, mis hermanos, los judíos empezaron a reunir para estudiar la palabra. Y aun cuando ya existía el templo de Herodes en el tiempo de Jesús, la sinagoga persistió. Y la sinagoga era el lugar de enseñanza. Era el lugar donde seguramente a través también tal vez de la alabanza, porque en la sinagoga se entonaban los salmos, a través de la alabanza se adoraba al Señor, pero también se recibía la revelación del Señor. El templo era para otra cosa. El templo era para los sacrificios, era para las ceremonias, era para realizar las fiestas judías. Y hay una particularidad, y es que las sinagogas no tenían un sacerdote. Las sinagogas tenían a alguien designado para administrar la sinagoga. Pero casi cualquier judío preparado podía enseñar allá. Pero cada sinagoga tenía una persona encargada. Y todos los evangelios, el libro de Hechos, nos ha descrito a esa persona como el principal de la sinagoga. Él se encargaba de decir: esta persona puede enseñar, esta persona no puede enseñar, esta persona puede participar, esta otra persona no puede participar. Era un supervisor. Y aquí vemos que Jesús, no solamente en esta sinagoga, sino en las muchas sinagogas de Jerusalén, se cree que en el territorio podía haber más de 400 sinagogas, y una de las estrategias de Jesús, como también la tomó Pablo después, fue la de predicar en la sinagoga la revelación del reino de Dios. Entonces tenemos un contexto muy específico. Enseñaba Jesús en una sinagoga. Pero hay otro particular detalle que el versículo 10 nos relata. ¿Cuándo pasó esto? Y Lucas también nos lo dice: en el día de reposo. En el día de reposo, en el día de descanso. El día de reposo era un distintivo fundamental del judaísmo de la época de Jesús. Y los doctores de la ley, los que decían cómo se realizaban las cosas, habían sido muy minuciosos en pequeñas reglas para cumplir o para dejar de cumplir el día de reposo. Reglas que la Biblia de ninguna manera había puesto, había cargado a la gente con esas reglas. Pero la religiosidad, la misma ansia de poder y la misma ansia de obrar delante de los hombres y aún delante de Dios había creado todas estas normas. Y teniendo en cuenta este contexto bien hermoso y estos tres detalles, quiero que veamos ahora la esencia del pasaje, porque estos detalles son fundamentales y tal vez nos puede servir pensarlo de esta manera. Vamos a ponerle como título a esta meditación: un milagro en sábado. Y vamos a ver primero la realización de un milagro en sábado, lo segundo, la reacción a un milagro en sábado, y finalmente el resultado de un milagro en sábado. Y aquí en el versículo número 11, mis hermanos, para empezar a hablar de la realización del milagro, vamos a ver dos actitudes. Primero la de la mujer y después la actitud de Jesús. El 11 nos va a decir: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y mis queridos, Lucas, como médico, como un científico, también como un historiador, es muy descriptivo.
y nos va a mostrar un poquito quién era esta mujer y la actitud sobre todo de esta mujer, que es muy importante para lo que vamos a ver. Lo primero que nos dice Lucas es que es una mujer, pero nos empieza a describir su padecimiento. Su padecimiento, fíjate que empieza diciendo que desde hacía ¿cuántos años? 18 años esta mujer estaba enferma. Entonces esta mujer tiene una enfermedad sumamente crónica, tiene una enfermedad que no ha podido ser cuidada. Lo segundo que nos dice Lucas es que esta enfermedad no es solo una enfermedad física, no es un dolor, no es el producto de un accidente, no es el producto de algo que es de nacimiento seguramente. Nos dice que tenía espíritu de enfermedad. La Nueva Traducción Viviente dice que la mujer había estado lisiada a causa de un espíritu maligno. Entonces, su enfermedad tenía un carácter espiritual y era la somatización de una realidad espiritual que no sabemos de dónde provenía, que seguramente ese carácter espiritual podía ser demoníaco, así como a Satanás se le permitió herir a Job en cierto momento, pero fíjate que seguramente no es necesariamente por pecado. Además nos dice que esta enfermedad era incapacitante. La mujer hacía 18 años tenía una posición y una expresión física sumamente distintiva. O sea, todo el mundo se daría cuenta de su enfermedad. No era algo secreto, tal vez como la mujer del flujo de sangre. Era algo evidente a todos. Y esa posición encorvada, era bastante impresionante. Tal vez a los ojos de muchos era causa de rechazo ver a esta mujer encorvada. Entonces era realmente su vida difícil. Además nos dice que en ninguna manera se podía enderezar. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Tal vez era conocido públicamente que la mujer había intentado de muchas maneras tratar de que esa enfermedad desapareciera, pero en 18 años no había sido posible. Mis hermanos, como vimos en los primeros versículos del capítulo 13, todas las personas que tenían enfermedades y más con estas características crónicas, públicas, que se notaban fácilmente, que habían intentado curarlas pero no habían podido, en la mayoría de la mentalidad judía apuntaban a que era el pago por el pecado en esa mujer. La mayoría hubieran pensado fue el juicio de Dios con esta mujer. Y más cuando, ¿qué? Pues no, cuando hay otros ingredientes. Lo primero es que esta era una mujer. La mujer que seguramente en sí misma tenía un estigma por ser mujer. Era menos valorada, era menospreciada, era considerada una persona de segunda categoría. Y más con esta enfermedad se le consideraba castigada por Dios en muchas de las mentes. Pero vemos aquí una actitud de la mujer precisamente. Era que nos dice el versículo número 11, que esta mujer que hacía, estaba allí, había allí, no sabemos si llegó o si ya estaba cuando el Señor llegó, en el lugar, en la sinagoga, estaba esta mujer buscando ¿qué? Mis hermanos, el texto no nos indica que la mujer estuviera buscando la sanidad. El texto nos hace presumir que la mujer estaba buscando escuchar la palabra del Señor. No se quedó encerrada, porque podíamos pensar, la mujer en esta condición, lo más fácil era quedarse encerrada en su casa. Y esta mujer decide ir a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. Y esa actitud es sumamente ejemplificante para cada uno de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Ahora veamos un poquito de la actitud de Jesús. En el versículo número 12 nos dice, cuando la vio, la llamó y le dijo. Aquí está nuestro Señor Jesús, como siempre, dándonos ejemplo. El Señor es sumamente misericordioso y dice que cuando Jesús, ¿qué hizo? Primero la vio, después la llamó y después le expresó. La mujer no expuso su necesidad,
como tal vez lo hizo el leproso, recuerde, le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. El paralítico, sus amigos lo llevaron hasta allá, le pidieron a Jesús. Muchos mis hermanos buscaron a Jesús para buscar un favor y me parece sumamente lícito hacerlo, pero es el Señor el que descubre su necesidad, la ve, la llama y le habla. Y mis hermanos, nosotros hemos sido beneficiarios de ese milagro, que el Señor nos vio nuestra necesidad en el fango del pecado en que andábamos, nuestra necesidad de Él. En un momento nos llamó y eso fue a través de la palabra de Dios. La realización del milagro, mis hermanos, es tremenda. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y se enderezó luego ella y glorificaba a Dios. Le dice que mujer, eres libre. En ese momento, esa mujer a la que el Señor había visto, había llamado y había hablado, le declaró que era libre de su enfermedad. Mis hermanos, el amor que Jesús muestra no es un amor que se queda en lo sentimental, es un amor sumamente activo, es un amor de acción. Él llama y él declara a esta mujer libre de su enfermedad. Y hay algo bien interesante aquí. Jesús, a pesar de que sabemos que es una enfermedad de carácter espiritual, no reprende algún espíritu. No le dice al demonio que salga de la mujer. No le dice al mismo Satanás que deje esta mujer en paz. Simplemente pone sus manos sobre ella y ella es sana. ¿De qué manera? Inmediatamente, totalmente, eficazmente, no tal vez como muchos milagreros de hoy que sus sanaciones a veces son relativas. Las sanaciones del Señor tienen esa característica. Y piense en una cosa, mis hermanos, la enfermedad, y aquí tenemos esta enfermedad de carácter espiritual, siempre nos está mostrando, nos está señalando, siempre es un cuadro del pecado. La lepra, la ceguera, la parálisis, siempre son mostrados en la Biblia como un cuadro del pecado, que cada uno de los hombres en esta tierra nacemos con esa enfermedad. Y el Señor hermoso nos llama, nos ve, nos llama, nos habla y nos dice: por la sangre de mi Hijo Jesucristo, tú eres libre de la enfermedad. La mujer inmediatamente se enderezó, mis hermanos. Y fíjate que no es confrontado de ninguna manera, ni siquiera una respuesta de ella. No se le pide ni siquiera fe, no se le pide nada. Simplemente ella recibe la sanación en esta realización del milagro. Porque, mis hermanos, la mano del Señor siempre puede restaurar una vida de pecado y puede ablandar cualquier corazón. Esta enfermedad de la mujer por 18 años se acabó en ese mismo momento. ¿Qué hizo la mujer? La mujer expresó gloria a Dios. La mujer glorificaba a Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: luego la tocó al instante, ella pudo enderezarse. ¿Y cómo alabó ella al Señor? Quiero que piense en un momento la posición de esta mujer, todo lo que hablamos en la actitud de ella. ¿Cómo no agradecería lo que estaba haciendo el Señor? Estaba recibiendo el mayor de los bienes, además de la salvación. No sabemos si esa mujer finalmente fue creyente o no. Queremos suponer que sí. Pero recibió la sanidad, un regalo maravilloso del Señor, glorificaba a Dios, y eso de pronto nos deja ver algo de lo que ella estaba pensando. Pero aquí viene la raíz del problema, porque fíjese que tenemos en el versículo 14 un pero, y eso es lo que da cabida a nuestro segundo punto, la reacción a un milagro en sábado. Porque fíjate que todos los detalles que hemos visto tienen que ver precisamente con eso, que fuera en una sinagoga donde Jesús estaba enseñando en el día de reposo. Y aquí en este punto vamos a ver la reacción del principal de la sinagoga y la respuesta del Señor. Fíjate lo que dice el 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos puedes venir y ser sanados, y no
en día de reposo. Lo que nos dice el texto, mis hermanos, es que este pero es sumamente importante. Dice el principal de la sinagoga. Aquí hay un pero importante. Y el principal de la sinagoga, que ya dijimos que era ¿quién? Que era el supervisor, el administrador, el jefe de la sinagoga, quien decía quién se hacía y qué no hacía. Primero, ¿cómo lo vemos? Enojado. ¿Enojado de qué? De que Jesús hubiera sanado en el día de reposo. Y es una reacción, mis hermanos, tan egoísta, tan negativa, ante un milagro. Tal vez este hombre había visto a esta mujer en la sinagoga mucho tiempo, y esa gracia que recibió esa mujer, creo que debía alegrar a cualquiera que fuera temeroso de Dios. Además de que el milagro está indicando que quién era Jesús, quién es el que está enseñando ahí. Pero mis hermanos, para el corazón duro hay una ceguera tan grande que no le permite ni siquiera a sus emociones ser guiado por lo que está pasando y ver la realidad de las cosas. La primera reacción del principal de la sinagoga es enojarse de lo que hizo Jesús. Y fíjate que también hay una reacción ahí implícita. Además de enojarse, ¿cuál es la reacción de él? Hablar, decir a la gente, dijo a la gente, ni siquiera, y yo lo llamaría esto que el enojo que se volvió cobardía. Ni siquiera fue capaz de confrontar al Señor Jesús y decirle, sino que Él se dirige a la gente y les dice, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos puedes venir y ser sanados. Y quiero preguntarle una cosa. ¿Usted cree que en esa sinagoga se hacían milagros cada 8 días? ¿O usted cree que en ese territorio todos los días había milagros de esta clase? ¿Qué está haciendo este hombre? Además de que está enojado y de que es un cobarde, que no es capaz de expresarle a Jesús lo que está pensando y la emoción que está sintiendo, este hombre le está menospreciando el milagro. Está diciéndoles, en estos 6 días venid y sed sanados. Como si eso fuera algo recurrente en ese lugar. Él está menospreciando lo que hace Jesús, está quitándole el valor que tiene, está diciendo este poder es corriente como cualquiera puede hacer estas cosas. Y mis hermanos, por la escritura vemos que estas cosas que estaba haciendo Jesús habían sido profetizadas, pero en ninguna manera eran cosas corrientes. No era cosa corriente lo que el Señor estaba haciendo. 18 años se necesitaron para que esta mujer fuera curada, nadie la pudo curar. Ni un médico, ni un terapeuta, ni un sacerdote, ni un levita, ni un predicador, ni Juan el Bautista, ni los discípulos. Fue necesario que esos 18 años llegara el que sí podía hacerlo. Y es nuestro amado Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es la clave de todo esto? Mis hermanos, cómo este hombre está tergiversando el propósito del día de reposo. Y aquí tenemos 2 veces en este versículo que él está diciendo, mire, en el día de reposo no se deberían hacer esas cosas. Y está manipulando la ley. La ley en ningún momento prohibía, y es algo que es recurrente en las confrontaciones con Jesús acerca de los milagros. En ningún lugar prohibida hacer el bien en el día de reposo. Y hacer el bien en esta magnitud no lo prohibía la ley. Había sido una de esas pequeñas zorras, de esas pequeñas cargas puestas sobre las personas para que algunos sí pudieran decir, yo sí cumplo el día de reposo, y con la mano levantar el dedo y decir, tú no lo cumples porque eres un pecador, para menospreciar al otro. Pero en tal sentido era cegado y duro el corazón de estas personas, que la posición de este hombre es, mire, yo no voy a creer que Jesús pueda hacer esos milagros. A mí lo que me importa es que está rompiendo una ley que yo he puesto, y por eso tengo que reprender, ni siquiera a Jesús, reprender a la gente que estaba siendo testigos. Nosotros hemos visto por la escritura que un corazón duro, mis hermanos, solo puede ser tratado por Dios. A veces ni viendo los milagros, y lo hemos visto aquí reiteradamente, a veces ni oyendo la misma voz de Jesús, las personas quitaban su velo de los ojos para ver la realidad. Y es solo el Espíritu Santo, mis hermanos, el que puede cambiar el corazón de una persona.
Y aquí hemos ilustrado lo que veíamos la semana pasada acerca de esa higuera que no daba fruto. Ese pueblo de Israel no daba fruto a pesar de que tuviera el mismo Señor Jesucristo delante haciendo estos milagros. Les interesaba que más que su religiosidad, su propia manera de acercarse a Dios, su propia manera de convencerse a sí mismos que estaban cerca de Dios, porque no permitían a veces las cosas más indispensables en el día de reposo con tal de que fuera guardado para su religión. Mis hermanos, el Señor contesta, y el Señor contesta fuerte, versículo 15. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás se había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Fíjate que todo el versículo 15 nos está diciendo una verdad tremenda. Y la conclusión del Señor es una sola. Este hombre es un hipócrita. Es alguien que pone una máscara. Es alguien que está poniendo aún una máscara delante de Dios. Entonces el Señor respondió y dijo: hipócrita. Y fíjate que no se lo dice solo a él. Dice: cada uno de quienes, de vosotros, de todos los que estaban pensando igual que él hubiera hecho mal, que hubiera hecho un trabajo, cuando realmente el Señor no había hecho un trabajo, ni la mujer en sí mismo había hecho un trabajo que los hiciera indignos del día de reposo. Por el contrario, el Señor estaba haciendo que el bien en ese día, porque les va a atacar en su misma interpretación de la ley con esta pregunta: ¿no desatan el día de reposo un hombre su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y era claro que todos hacían eso. Ni siquiera a su buey y a su asno dejaba sin comer, dejaba sin agua en el día de reposo porque lo necesitaba. Aún una vaquita necesita ser ordeñada porque, o si no, puede hacerle daño a sus ubres y puede dañar a esa vaca tremendamente si en un día no se le ordeña. La pregunta aquí detrás de eso es: oiga, ¿no vale esta mujer mucho más que un animal? Una hermana de sangre de ellos no merecía compasión y misericordia más que a un animal. Porque el principio que está sobre todo, y por eso el Señor es el Señor del día de reposo, es que, mis hermanos, debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, pero a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso dice el Señor: a esta hija de Abraham, a esta del linaje de Abraham, su propia hermana, atada por 18 años, no se le debía que desatar, no se le debería liberar, no se le debería romper ese yugo sobre su cuerpo y sobre su espíritu. Y eso no sería más importante que el detalle de el día de reposo, de guardar cierta conducta en el día de reposo. La conclusión, mis hermanos, de este punto es que el rechazo no tiene excusa. Ellos están rechazando a Jesús, están rechazando finalmente sus palabras, lo que él estaba predicando allí, están rechazando su obra, sus milagros, menospreciándolos y acusándolo de que es un pecador porque hizo este milagro en sábado. Y las palabras del Señor fueron contundentes, como es la palabra del Señor, mis hermanos, con nosotros, porque tal vez la palabra del Señor más de una vez nos ha dicho hipócritas, porque es mucho más fácil ser religioso que ser un hombre o una mujer coherente con lo que sabemos de la palabra de Dios para ponerlo en práctica y para no juzgar a otro, para no poner cargas sobre otro. Aquí vamos finalmente a ver el resultado, y ese el tercer punto que nos queda para ver el resultado de un milagro en sábado. Y fíjate que aquí vemos en el versículo número 17, al decir estas cosas, el Señor Jesús, se avergonzaban todos sus adversarios. ¿Qué hacían todos sus adversarios? ¿Cuál fue la reacción y finalmente el resultado después de que el Señor habla? Vergüenza. No solamente del principal de la sinagoga, sino de todos sus enemigos. Pero lamentablemente que vergüenza, pero no
arrepentimiento. No había arrepentimiento en la vida de estos hombres y fue algo que se repitió constantemente, porque la reacción natural, mis hermanos, delante del evangelio que estaba predicando Jesús ahí enseñando, pero también delante de los milagros de Jesús, o es endurecer el corazón aún más, como lo vimos con el principal de la sinagoga, con estos que estaban allí, estos adversarios, o ablandar el corazón y ver al Señor como lo que realmente es, el Hijo de Dios. Porque fíjate que aquí hay otra reacción. Nos dice, pero todo el pueblo se regocijaba con todas las cosas gloriosas hechas por él, por el Señor. Y aquí tenemos que apuntar esta palabra, se regocijaba, muy conectada con la palabra de la mujer que daba gloria al Señor. Mis hermanos, el evangelio siempre va a tener esas dos reacciones cada vez que se predica. Unos se van a endurecer, estos que se avergonzaban, aunque no se arrepentían, y una parte de los que estaban allí que se regocijaron, tal vez viendo la especial conducta, las especiales palabras, el poder que evidenciaba el milagro de esta mujer a través del Señor Jesucristo. Y por eso decimos que el Evangelio, y lo estudiamos al final del capítulo 12, el Evangelio siempre va a traer división. División entre los corazones duros y división entre los corazones que por el Espíritu Santo son sensibles a la belleza de la persona del Señor Jesucristo. Mis hermanos, es un regocijo finalmente ¿para quiénes? Para los temerosos, para los temerosos. Y podemos sacar unas aplicaciones de todo lo que hemos visto varios detalles bien especiales que nos ayudan a identificar pues el mensaje que el Señor tiene para nosotros de este milagro en sábado, en la realización de ese milagro en sábado. Por ejemplo, podemos aplicar, mis hermanos, que no hay excusa para escuchar. Esta mujer, a pesar de su enfermedad crónica, difícil, espiritual, estaba buscando de alguna manera escuchar la palabra de Dios que sabía que se predicaba en la sinagoga. ¿Y estamos nosotros en esa misma actitud? ¿O el menor inconveniente nos priva de escuchar la voz del Señor? Vemos ahí en la reacción a un milagro en sábado, mis hermanos, que Jesús es continuamente compasivo y su actitud es de amor. Y más cuando lo vemos comparados con la actitud de muchos de los hombres con esta mujer que era despreciada, que no les importó mucho que ella se curara. Mis hermanos, esa reacción también nos deja ver cómo el rechazo no tiene excusa de ninguna manera. Ni los milagros, ni las palabras de Jesús, ni las actitudes de Jesús, ni el amor que él irradiaba convenció sus corazones y nada lo va a hacer, mis hermanos. Estaban cegados esos corazones. Solo el poder del Espíritu Santo puede ablandar corazones. Y pensando también en eso, podemos aplicar que vale más la necesidad de una persona que el ritual. Es fácil que el corazón se vuelva religioso y empiece a tener la prioridad en lo que se hace, en lo que se debe inmediatamente hacer y no en las situaciones particulares de las personas. El Señor Jesucristo no pensaba así. Para él estuvo por encima el bien de esta mujer que lo que otros podían pensar sobre el día sábado. También, mis hermanos, pensando en el resultado de un milagro en sábado, tenemos que concluir y aplicar que siempre habrá estos dos polos opuestos en respuesta al Evangelio. Unos creerán, otros rechazarán. Y por eso el Señor nos advierte y no debe caer por sorpresa al creyente que está alerta de esta situación. Que el Señor sea, mis hermanos, revelándonos en este texto las hermosas verdades aplicables a cada uno de nosotros. Espero que nos podamos ver para compartir más de este texto en nuestro encuentro. Un abrazo para todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Chao.